En las Escrituras se encuentran parábolas e historias, pero creo que una de las más impactantes parábolas o historias que podemos encontrar en los Evangelios es la que hoy vamos a estudiar y tiene que ver con aquella aparente injusticia que hace Dios para con el mundo o con las personas. Y es que muchas veces señalamos o juzgamos de una manera errónea, porque Dios ve las cosas diferentes. Y aquí debemos de preguntarnos, ¿esto es injusticia o más bien generosidad de Dios? Y es que el tema que tenemos para hoy es un denario. Y quisiera que usted se quede con nosotros para que pueda disfrutar de esta historia y podamos entender lo que Dios hace con cada uno de nosotros. No confundamos, no es injusticia, es posible que sea generosidad. El estudio para hoy se basa en Mateo capítulo 20. Si tú tienes tu Biblia, ve y ábrela en Mateo capítulo 20 y acompáñanos en la lectura. O si lo prefieres, puedes hacerlo desde la pantalla. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Está hablando aquí Jesús de una parábola, porque está diciendo que el reino de Dios es semejante. Ahora bien, ¿qué es una parábola? Si necesitas saber más información sobre una parábola, a qué se refiere una parábola y entenderlo perfectamente, te invito que vayas al video de este canal que se llama Reino de Parábolas. Ahí te explicamos exactamente lo que significa una parábola y cómo identificarla, sus elementos literarios y todo eso. Y si no, te dejamos en el enlace abajo para que puedas ingresar directamente. Bien, entendiendo eso, dice que salió un hacendado, un dueño de una hacienda, de una finca grande donde tenía una viña. Dice que salió para buscar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Qué quiere decir esto? Que él contrató a algunos obreros y les ofreció un denario al día. Un denario era la moneda oficial que se utilizaba en el pueblo de Israel. Y un denario equivalía al salario de un día. Sí, oficialmente es lo que se entendía que debería ganar un obrero en el campo. Ese denario era lo justo, era lo adecuado ante la sociedad, un denario. Y ellos estuvieron de acuerdo porque dice que convinieron con ellos en trabajar por un denario. Trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde por ese denario. Y eso era adecuado en ese momento. Pero dice el siguiente texto, en el verso 3, y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Dice que sale a la hora tercera. Eso equivale a nuestro horario, al horario occidental, como a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana sale y vio a otros parados en la plaza sin trabajo. Y es que en ese entonces se utilizaba ese método para decir aquí estoy. Se iban y aquellos hombres se paraban en las plazas, en las esquinas, en los mercados, para ver si encontraban un trabajo temporal que era lo regular ahí. Un trabajo en el campo de pesca o en lo que fuera ahí. Una jornada diaria. No era como lo tenemos hoy en día, que una empresa nos contrata por un contrato indefinido, sino que era un contrato diario. Hoy podía ser y mañana no. Estos hombres, el método que utilizaban era de pararse en esas plazas y ahí estaban. Y él los vio sin trabajo, dijo. Y a esto les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Aquí no les ofreció un denario, les ofreció lo que era justo. ¿Por qué? Porque el denario era el salario de un día, de 6 a 6. Aquí ya eran las 9 de la mañana y él les dijo, yo voy a calcular eso, lo que les corresponde y se los daré. Y dice que ellos fueron, es decir, estuvieron de acuerdo.
El verso 5 dice, volvió a salir como a la hora sexta. Esta hora es las 12 del día en nuestro horario regular. Como a la hora sexta y a la hora novena e hizo lo mismo. Entonces la hora novena era como a las 3 de la tarde, fue a ese mercado, a esa plaza y contrató más hombres para su viña, pero ya era mediodía y después de mediodía casi las 3 de la tarde y los contrató. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Y él les dijo, id vosotros también a la viña, a trabajar allá. Pero dice que era la hora undécima. Esto quiere decir que esa hora equivale a nuestro horario como a las 5 de la tarde. Ya faltaba una hora para cerrar el día. Por esa razón él les dijo, ¿por qué habéis estado parados todo el día aquí sin trabajar? Y ellos le dijeron, nadie nos contrató. Entonces él les dice, bueno, trabajen en mi viña. Ya queda una hora, pero algo es algo. Vayan. Dice que ellos fueron a esa viña y también vosotros a mi viña, dice. Ellos posiblemente entienden que el salario obviamente iba a ser menor que aquellos que habían trabajado todo el día. Pero veamos cómo desenlaza este pasaje. Sigue diciendo el verso 8. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamó a su capataz, a su administrador. Dice que al atardecer, a eso de las 6 de la tarde o 7 de la noche, dice que los llamó y les dijo, llamad a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Entonces dice que aquellos últimos los llamó en los que habían trabajado una hora, a los que habían trabajado 3 horas, 6 horas, 9 horas y 12 horas. Y les fue pagando su jornal. Dice así, en el verso 9, cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, es decir, a las 5 de la tarde, faltando una hora para salir, cada uno recibió un denario. Un denario, pero el denario corresponde al salario de todo un día y ellos habían trabajado solamente una hora. Esto es generosidad. Esto no es injusticia, porque les estaba pagando más de lo que habían ganado. Sí, ese salario los tomó como que hubieran trabajado todo un día, pero bueno. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaba que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y aquí el meollo del asunto y el problema cuando nosotros juzgamos mal o tenemos una mentalidad torcida. Porque en este momento dice que cuando llegaron los que fueron contratados primero, los que fueron contratados desde las 6 de la mañana, dice que ellos dijeron, bueno, aquellos que trabajaron una hora les dio un denario, los que trabajaron 3 horas también, y así sucesivamente. Nosotros hemos trabajado 12 horas, ¿cuánto nos va a dar? Seguramente 2, 3 o 4 denarios, porque este hombre es bastante generoso. Dice que ellos pensaron que les iba a dar más, pero les dio un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraron contra él, contra el hombre, contra el hacendado, contra el dueño de la finca, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. ¿Cree usted que tenían el motivo de renegar? Posiblemente, viéndolo desde una visión superficial,
podríamos decir, sí, ellos trabajaron todo el día, recibieron el sol abrasador en sus espaldas, soportaron ese peso. Y aquellos, a la poca luz del sol de las 5 de la tarde, trabajaron 1 hora y les da un denario. No es justo, podemos decir. Y es que nuestra justicia no es como Dios entiende la justicia. Porque realmente Dios fue lo más justo. En esta parábola se ve el dueño de la finca lo más justo posible, sí, aunque nosotros no podamos verlo. ¿Por qué? Porque Él convino en pagarle lo justo y pagarle un denario a los que habían trabajado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A ellos se les prometió el denario y Él fue justo con eso y les dice, toma, aquí está lo tuyo. Pero también aquellos que trabajaron a las 9 de la mañana, a las 12. Y aquellos que trabajaron solamente 1 hora. ¿Era justo? Por supuesto que sí era justo. Lo que pasa es que Él fue más generoso con los que quiso ser generoso. Pero la justicia se aplicó. Él fue generoso con quien quiso ser generoso. No debemos de equivocarnos. Dice que ellos renegaron, pero el verso 13 dice, pero respondiendo Él les dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, y aquí lo explica. ¿No convinisteis conmigo en un denario acaso? Por supuesto que ese era el convenio, y le pagó lo que le tocaba. Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a estos últimos lo mismo que a ti. No me es lícito, es decir, no me es permitido hacer lo que yo quiero con lo que es mío. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y veamos aquí lo que le dice el dueño de la finca a estos hombres. Él dice, yo quise darle lo mismo que a ti. A ti no te estoy haciendo injusticia, pero yo puedo hacer con lo mío lo que quiero. El problema lo tienes tú, porque tu ojo es malo, porque yo soy bueno con ellos. Y he sido justo contigo y con ellos he sido generoso. Pero soy yo y están ellos. Y contigo te he dado lo justo, lo que convinimos. Y es que así es el Señor. Él nos va a dar a nosotros no por el trabajo arduo que hayamos hecho, sino por misericordia, por gracia, porque Él tiene misericordia para los que Él quiere tener misericordia, dice el texto bíblico. Y hace justicia, dice que con todos, con todas las personas hace justicia, les va a dar lo que le corresponde y no va a perder ni un centavo. Y en el reino de los cielos no vamos a perder nada. Pero habrán aquellos que les va a dar más de lo que se ganaron o merecen, porque nosotros no tenemos la capacidad de ganarnos la salvación. Todo fue un regalo por gracia. Si hubiera sido por justicia y no por misericordia, entonces la justicia es que el hombre se pierda, porque pecó. Pero como es por gracia, por misericordia, Él nos está dando más de lo que merecemos incluso. Así es el reino de Dios, y así lo compara en esta parábola. El Señor es justo para con todos, y muy misericordioso para aquellos a quien Él quiere tener misericordia. Veamos algún ejemplo de las promesas futuras que Dios tiene para con nosotros, o los que le siguen, dice. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Esto es una pregunta directa al maestro y le está poniendo el escenario donde ellos se negaron a su familia, se negaron a sus trabajos por seguir a Jesús. Y dice Pedro, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le responde directamente también.
Dice el verso 28, y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que habéis seguido en esta generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Es curioso aquí que aparece la misma frase que leímos anteriormente, pero veamos el texto. Le está hablando a sus discípulos y les dice que ellos tienen un lugar de gobierno para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Ellos van a tener un lugar en el cielo, un lugar privilegiado. Pero también incluye en el verso 29 a todos nosotros. Dice que los que hayan dejado su casa o hermanos o hermanas, está hablando no necesariamente de que hay que dejarlos y desamparados, sino que está hablando de que incluso si debieran de dejar eso, tienen que negarse a tal punto, la convicción tiene que ser tan fuerte como para negarse a su familia, como para negarse a su trabajo. Es decir, lo que nosotros valoramos mucho aquí en la tierra, el Señor lo valora de forma diferente. Dice que el que haya dejado eso recibirá 100 veces más. Es decir, el valor en el cielo va a ser 100 veces más. Y ese 100 veces quiere decir muchísimas veces más. Y heredará la vida eterna. Pero Él les advierte. No es por obras, ni por mucho trabajo, ni por poco, o porque ustedes estén primero, o porque aquellos que entran de último van a recibir menos porque trabajaron menos, sino que utiliza la misma frase, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Esto está hablando que Dios va a dar justamente lo que la humanidad necesita a cada uno. Pero con muchos puede ser más generoso, como Él quiera tener misericordia para con cada uno de ellos. Por último, he aquí el Apocalipsis dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y vea qué interesante, dice que Él viene pronto, pero Él no viene con las manos vacías, sino que viene con un galardón, con un premio, con el salario de un día. Dice, para recompensar, para pagar a cada uno según sea su obra, porque a pesar de que somos salvos por fe, esa fe tiene que reflejar un comportamiento. Tiene que reflejar una conducta digna de un hijo de Dios. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o entendemos. Quiere decir que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, mucho más abundante. Por eso muchas veces somos cortos al pedir. Y Dios nos va a recompensar incluso aún más. No por nuestro trabajo, no porque seamos muy benevolentes, sino porque Él es misericordioso, generoso y bondadoso. Quisiera recapitular en estas conclusiones. Después de leer estos textos, esta parábola, y podemos llegar a la conclusión que en el reino de Dios todas las recompensas son por gracia de Dios, no por los méritos humanos. Es decir, la duración del servicio no sería garantía para determinar la recompensa en el reino de Dios, ni tu poco o mucho trabajo. Él da como quiere, a quien quiere y cuando quiere.
La parábola nos insta a trabajar como obreros de la viña sin quejas, ni evaluando lo que parece o no justo. Hay personas esperando para entrar a trabajar. Y es que debemos de recordar que no podemos ser jueces aquí en esta tierra, evaluando si lo que Dios hace es justo o injusto. No tenemos esa capacidad ni esa autoridad para hacerlo. Y recordemos que aprovechemos nuestro trabajo en el Señor, porque hay personas ahí afuera que todavía no han sido llamadas, pero pueden ser llamadas en la hora 1ª, faltando una hora, unos momentos. Y ellos van a recibir también su recompensa. Como pueblo adoptado del Señor, también heredaremos las promesas del pueblo escogido, que es Israel. Y hemos heredado la salvación, porque la salvación viene de Israel por el pueblo, dice un texto en la Escritura. La verdad central es la soberanía del Señor, cuya característica es la justicia y generosidad. Recordemos que Dios es soberano, esto quiere decir que Él hace como quiere, donde quiere y con quien quiere, lo que sea, lo que quiera hacer. No podemos decirle nosotros, Señor, haz esto. Él lo hace como Él lo quiere. Pero las características de esa soberanía es que Él es justo y muy generoso. Aquí acabamos con estas conclusiones. Espero que le haya sido de edificación para su vida. Esperamos comentarios, preguntas. Te dejamos un correo electrónico en la descripción para que puedas contactarte con nosotros. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes por haberse conectado con un café con la Biblia.